Retomamos la lectura del módulo 6. En la pregunta 34 dice: ¿cómo describiría en detalle esa actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta? Y ahí hay un ejemplo que dice enseñanza pública en el nivel primario. Si es mujer de 14 a 49 años, pase a la pregunta 35. Si no, fin de la entrevista para esta persona. O sea, si no es ese requisito, ¿no? También tienes que anotar el principal producto o servicio que se realiza en ese lugar de trabajo. Por ejemplo, elabora galletitas, vende verduras, enseñanza universitaria, peina mujeres y niños, repara electrodomésticos, venta ambulante, etc. Atención, en caso de personas que trabajan por su cuenta o como independientes, por ejemplo, oficios, algunas profesiones, la actividad principal puede coincidir con las tareas que realiza. Por ejemplo, plomería, venta de fiambre al por mayor, asesoramiento jurídico, elaboración de artesanías de madera, criadero de pollos, venta ambulante de medias, etc. Ahí hay un ejemplo que dice: Catalina es psicóloga y atiende pacientes en su consultorio particular. Entonces, en la pregunta 34 que dice cómo describiría en detalle esa actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta, tendremos que consignar atiende pacientes en su consultorio. Si la respuesta es muy general, debes realizar preguntas adicionales para proporcionar la mayor precisión posible. Por ejemplo, Rocío indica que tiene una zapatería. La respuesta es insuficiente, ya que Rocío puede ser que fabrique, que repare o que venda zapatos. Entonces hay que preguntar: ¿los zapatos los vendés, los fabricás, los reparás? ¿Qué tipo de zapatos son? Rocío te cuenta que vende zapatos de cuero. Entonces completarías: en actividad principal pondrías comercio, ¿sí? Y en la descripción pondrías venta de calzado de cuero. Otros casos para una descripción completa de la actividad del lugar de trabajo de la persona censada podrían ser: eh, en la columna ¿qué hace el lugar donde trabaja? Por ejemplo, dicta clases de inglés sería el producto, y ¿para quién? Para alumnos particulares. O puede ser: ¿qué hace en el lugar de trabajo? Repara computadoras para público en general. O el lugar de trabajo es transporte de pasajeros en ómnibus de larga distancia. O fabrica manteles de plástico. Otra opción: cultiva papas y remolachas para la venta. Otra opción: venta de alimentos al público. Son todos ejemplos. Observa las instrucciones grisadas debajo de la pregunta 34. Aquí finalizan el cuestionario los varones de 14 y más, y las mujeres de 50 y más años. Observa el siguiente cartel. Dice: para todas las mujeres de 14 a 49 años. El paso 10 serían las preguntas 35 a 37. Estas preguntas debes realizarlas todas a todas las mujeres de 14 a 49 años, sean solteras, estén o no en pareja, vivan o no con sus padres, sean adolescentes, jóvenes o adultas. Pregunta 35. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo en total? Y ahí hay que poner la cantidad de hijos o hijas nacidos vivos. Si responde uno o más, pase a la 36. Si responde ninguno, anote 00. Y fin de la entrevista para esta persona. Anota la cantidad total de hijas o hijos nacidos vivos que tuvo la persona censada a lo largo de su vida. La pregunta 36 dice: ¿cuántas hijas e hijos están vivos actualmente? Y ahí hay que responder. Si responde ninguno, hay que anotar 00. Estos son los hijos nacidos vivos que están vivos actualmente, ¿sí? Y que residan o no con esa mujer. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de la última hija o hijo nacido vivo? Hay que poner el mes y el año, y ahí termina la entrevista. Importante, aquí termina la aplicación del cuestionario para mujeres de 14 a 49 años. Importante, al finalizar la entrevista en un hogar, debes tener completas
tantas hojas de población como personas listadas en la lista de personas del hogar. Verifícalo antes de retirarte de la vivienda. Bien, después está el módulo 7, que se denomina las planillas. Este módulo empieza con el apartado 1, que es tus planillas. Para realizar tu trabajo como censista vas a usar 4 materiales principales. Uno de ellos es el plano del segmento. Otro es los cuestionarios. Y después están las siguientes planillas, que son 2, la C1 y la RCS, que ya la nombramos. La C1 es la planilla de recorrido del censista y la RCS es la planilla de resumen de cobertura del segmento. Estos materiales están relacionados entre sí. Ya vimos en detalle el plano de segmento y el cuestionario P. Ahora vamos a abordar para qué sirven y cómo se utilizan las planillas. Los procedimientos para completar estas planillas que se detallan a continuación serán contingencia si no podés utilizar el aplicativo Censar que tendrás cargado en tu teléfono celular. O sea, acá esta planilla, la de recorrido del censista, y la planilla resumen de cobertura del segmento. Planilla de recorrido del censista. Esta planilla te permite registrar de forma ordenada cada una de las viviendas a medida que las visites para no omitir ninguna, así como los hogares y personas que vivan allí habitualmente. También te permite esta planilla organizar tu tarea anotando aquellas viviendas donde deberás volver. Y también te permite resumir la información sobre la cantidad de personas por sexo que relevaste en cada vivienda, como también las que realizaron el e-censo. A partir de esos datos se obtienen los resultados provisorios del censo. Importante para realizar esta tarea, tener presente qué entendemos por vivienda y hogar en el censo, así como los tipos de vivienda que deberás censar. Y eso lo viste en el módulo 3. Acá hay un ejemplo de la planilla C1 y después dice, en síntesis, utiliza la planilla C1 para ir anotando todas las viviendas particulares habitadas o deshabitadas que encuentres en el recorrido del segmento. Te invitamos a visualizar y a descargar la planilla C1, que es esta que está acá, que no se llega a ver si la podemos ver un poquito mejor, ahí está, que tiene ubicación geográfica y tiene el tipo operativo, el orden del recorrido del censista, donde hay que anotar las viviendas, número, o sea, enumerar las viviendas en orden, la manzana, el lado de la manzana, el código de la calle, la puerta, bueno, todos los datos de las viviendas censadas. Bueno, seguimos leyendo. Si no puedes usar la app Censar como plan de contingencia, utiliza las planillas. Cuando termines tu jornada, en la sede deberás completar la planilla resumen de cobertura de segmento. Aquí registrarás el nivel de cumplimiento del recorrido de tu área de trabajo. Ayúdate con las marcas que hiciste en el plano durante el recorrido. Te invitamos a visualizar y a descargar la planilla de resumen de cobertura de segmento, que está acá, planilla de cobertura de segmento. Tiene la ubicación geográfica, el tipo operativo, enumerar también la planilla y el resumen del segmento. En este módulo hemos conocido la planilla de recorrido de censista y la planilla de resumen de cobertura del segmento. También cuándo y cómo y con qué información completarlas. Siempre tener presente que censar es completar la planilla C1 y el cuestionario censal para cada vivienda, hogar y personas que encuentres en tu segmento, inclusive las que realizaron el e-censo. Debes seguir estrictamente las indicaciones del plano y las normas para recorrer tu área de trabajo. Y al finalizar es importante que registres el cumplimiento del recorrido en las planillas RCS. Si no puedes usar la app Censar como plan de contingencia, utiliza las planillas. Después viene el módulo 8, que es el de los casos especiales. Casos especiales. Primer caso, ¿cómo proceder cuando hay más de 5 personas en el hogar?
Cada cuestionario tiene espacio para censar hasta 5 personas. Por lo tanto, si en la vivienda tenés que censar a más de 5 integrantes, utiliza otro cuestionario para continuar censando a las restantes personas. Es importante copiar los mismos datos de ubicación geográfica que anotaste en el primer cuestionario, incluyendo el mismo número de vivienda. Deja en blanco las preguntas 1 a 7, ¿sí? Acá se nota, ¿ven? Que están los datos de la ubicación geográfica repetidos en las dos planillas. Ahora, las preguntas 1 a 7, a ver, esperen que voy a agrandar esto, ¿sí? Acá comparan las planillas. Las preguntas 1 a 7 acá se dejan en blanco. Y acá copiaron a Margarita, Felipe, Alejandro, María y Natalia. Y en el otro se agregó Daniel, ¿sí? Vamos a ir para arriba, donde estábamos leyendo. Deja en blanco las preguntas 1 a 7 de vivienda y continúa la entrevista en la pregunta 8. En la pregunta 8, lista de personas del hogar, tacha la fila correspondiente al jefe o persona de referencia y registra en las filas siguientes a la sexta persona y sucesivas, ¿sí? Acá lo decía Daniel, el 01 estaba tachado porque Margarita era la referente o jefa y Daniel es el padre. Bueno, registra las filas, la sexta persona, a medida que anotes, coloca el número correlativo en el casillero persona número, empezando por el 6. En la hoja 2 deja en blanco todas las preguntas, 9 a 24, deja en blanco la primera hoja de población destinada al jefe, continúa censando en la hoja 5 de población a cada una de las personas que listaste en la lista de personas del hogar de este cuestionario. Si tuvieras que utilizar más de 2 cuestionarios, procede del mismo modo. Ante cualquier duda, lee las instrucciones grisadas que figuran al pie del cuadro de la lista de personas del hogar, ¿sí? Ahí están las instrucciones, ¿sí? Que dice, si en este hogar hay más de 5 personas, abra otro cuestionario, transcriba los mismos datos de ubicación geográfica, continúe la entrevista en la pregunta 8, tache la primera fila correspondiente a la jefa, el jefe o la persona de referencia y siga en la segunda fila. Continúe en la página 5 de población. Bueno, segundo caso. ¿Cómo proceder cuando hay más de un hogar en una vivienda, ¿no? En la vivienda. Un hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan una misma vivienda bajo un régimen de tipo familiar y comparten sus gastos de alimentación. Las personas solas también constituyen un hogar. En la mayoría de los casos vas a encontrar un solo hogar habitado en cada vivienda particular. Sin embargo, en algunas ocasiones puede existir más de un hogar en una misma vivienda. Siempre procederás de la siguiente manera. En los cuestionarios, cuando hay más de un hogar, en la pregunta 6 deberás anotar cuántos hogares habitan la vivienda. El primer hogar será el que integra a la persona que te está respondiendo. Para el segundo hogar o sucesivos tenés que abrir un nuevo cuestionario y copiar los mismos datos de ubicación geográfica del cuestionario del primer hogar, incluido en el casillero vivienda número. Deja en blanco las preguntas 1 a 6 del bloque vivienda, ¿sí? Acá está la comparación y ven que acá se deja en blanco las preguntas 1 a 6 del bloque vivienda. En la pregunta 7 anota 02, en hogar número 02, 03, etcétera, según corresponda. Luego pasa a la pregunta 8, lista de personas del hogar. Ante cualquier duda, lee las instrucciones grisadas que figuran en las preguntas. En la app Censar, volca la información sobre la cantidad de personas censadas por sexo que corresponde a otro hogar. Seguí las indicaciones de cada pantalla. En la planilla C1, si no utilizas la app, se completa de esta manera, ¿no? Acá, que habla de el número de vivienda puede ser 1, 2, 3, y el número de hogares se puede, por ejemplo, para el hogar 1, anotarlo en el renglón correspondiente a la vivienda que está censando. Pero para el hogar 2, copia en el renglón siguiente los mismos datos del hogar 1 desde la columna vivienda número hasta la columna casa lote, ya que se trata de la misma vivienda. En hogar número
Numera al hogar correlativamente, empezando por 02. Luego continúa con los datos requeridos. Si en la primera visita las personas que integran el hogar 2 no se encuentran presentes, para realizar la entrevista, anota el horario de la revisita en la columna pendiente N y vuelve en ese horario. Si al revisitar una vivienda donde no había nadie en la primera visita, encontrás más de un hogar, anota al hogar 01 en el renglón que tenías reservado, y a los hogares sucesivos a continuación de la última vivienda listada. Completarás los datos de cada hogar como vimos en los párrafos anteriores. Recordá, para cada hogar abrirás un cuestionario, un renglón de la planilla C1 y los registrarás en la app Censar. ¿Sí? Vuelvo a mostrar acá el ejemplo que está completado la planilla, que esta es la planilla C1. Si no utilizas la app, la planilla de recorrido del censista, donde está el orden de recorrido del censista y va el número de vivienda y el orden de manzana, etc. Y acá se repite la vivienda 5, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, volvemos a los ejemplos, casos especiales. ¿Cómo proceder cuando hay dos o más viviendas en un mismo predio? Puede pasar también. Si bien en cada domicilio o dirección generalmente encontrarás una sola vivienda, hay casos en los que puede haber dos o más viviendas. ¿Sí? Acá está cómo lo completás, ahora lo vamos a ver. Si las viviendas comparten el número de puerta de entrada, perdón, pero tienen algún tipo de numeración interna que las identifique, letra, número, debes registrar el número de puerta de la entrada y la identificación de cada unidad, tanto en la planilla C1 como en el cuestionario. Si las viviendas comparten el número de puerta de entrada, pero al menos una de ellas no tiene ningún tipo de numeración interna, en la planilla C1 y en el cuestionario coloca un número de identificación interna de acuerdo al orden recorrido. Por ejemplo, la vivienda que aparezca en primer lugar, de acuerdo con el recorrido, será la casa o lote 01, y así sucesivamente. Bueno, ahora viene el módulo 9, que es síntesis de las tareas. Módulo 9, síntesis de las tareas. Síntesis de tareas del censista. Hasta aquí hemos desarrollado todos los procedimientos que tenés que seguir para cumplir con tu rol de censista. A continuación te presentamos una síntesis para repasar cada una de las etapas de tu trabajo. Antes del censo, realizar la capacitación, participar de la capacitación virtual en el campus del INDEC, lee cada módulo y realiza los ejercicios propuestos. Descarga la app Censar de tu tienda virtual e ingresa con el usuario y la clave que recibiste por correo. En segundo lugar, participa del taller de refuerzo de la capacitación en el lugar y horario que te indique tu jefa o jefe de radio. Agenda su teléfono para mantener comunicación y hacerle consultas si fuese necesario. En tercer lugar, realiza el recorrido previo de tu segmento. Con el plano que te entregue la jefa o jefe de radio, identifica dónde comenzar y terminar tu recorrido, recorre el segmento y verifica si hay alguna diferencia entre el plano y el recorrido. Utiliza la app para realizar un conteo previo de los tipos de vivienda que observas en tu segmento. Recordá llevar tu celular con la app Censar descargada. Durante el día del censo, devuelve el plano a tu jefe o jefe de radio, devuelve el plano y consulta las dudas que surjan de tu recorrido, sincroniza la app por medio de datos Wi-Fi para transmitir el trabajo que realizaste. En quinto lugar, presentate en la jefatura de radio puntualmente y recibí los materiales para salir a censar. Controla que estén todos, ingresa el código de apertura, hay un código de apertura que te dé tu jefe o jefa de radio en la app para comenzar a utilizarla. Y después, en la sede, antes de ir a censar, completa los datos de ubicación geográfica en todos los materiales censales,
transcribiendo los datos o la información del plano del segmento. Recordá, las planillas C1 y RCS solo vas a completarlas si no podés utilizar la app Censar. En caso contrario, no las vas a completar. En tu segmento, trasládate a tu área de trabajo y recorre el segmento, como lo indica el plano, ¿sí? Con el hombro derecho contra la pared. Después, en la puerta de entrada de la vivienda, con la aplicación Censar, con un solo clic vas a geolocalizar la vivienda siempre. Completa la información que te pida cada vez que llegues a la vivienda y antes de retirarte. Si no podés usar la app Censar, completa la C1, que es la planilla C1, ¿sí? Que la habíamos nombrado acá, ¿sí? La planilla C1, y vuelvo. Si no podés usar, completa la C1 desde la columna vivienda número, según el orden de tu recorrido, hasta la información del domicilio. Completa el cuestionario. Completa en el cuestionario la ubicación geográfica. En la puerta de entrada, registra ubicación geográfica con los datos de la dirección de la vivienda. Marca por observación el tipo de vivienda. Y en tu segmento, toca timbre o llama a la puerta de cada vivienda, ¿sí? Para realizar el censo. Si te atienden, presentate, muestra la credencial y explica el motivo de tu visita. Y después, consulta para esta vivienda si realizaron el censo digital, ¿sí? Si te contestan que sí, tenés que volcar los datos del comprobante del censo digital y además el total de mujeres, de varones, ¿sí? Cuando lo realizaron al censo digital, el comprobante del e-censo tiene 6 dígitos y hay que completarlos ahí. Consulta la cantidad además de personas, ¿no? Y acá tenés que validar el censo digital. Si utilizaste la planilla C1, tenés que marcar e-censo, entrevista realizada, y anotar la población, la cantidad de mujeres, de varones, etc. Si no realizaron el censo digital, tenés que continuar con la pregunta 1, que es la de vivienda. Bueno, y después en tu segmento, si no te atienden, averigua con los vecinos si alguien vive habitualmente ahí en esa vivienda y en qué horarios lo podrías encontrar, o si se trata de una vivienda donde nadie vive la mayor parte del tiempo. Después en tu segmento, si habitualmente viven personas pero no están presentes, deberás volver en otro horario para censarlas. Registra en la planilla C1, en la parte dependiente, el horario en el cual tenés que volver. Abrí un cuestionario y completá la ubicación geográfica. Acá me faltó leer que hay que registrar en la app el estado de la visita a la vivienda. Y después abrí un cuestionario con la ubicación geográfica, con la pregunta 2 y la pregunta 4. En tu segmento, si no vive nadie la mayor parte del tiempo, se trata de una casa, departamento, rancho o casilla, marca la pregunta 4, la opción que corresponda, qué tipo el motivo por el que no realizó la vivienda, ¿sí? Y después, se trata de una pieza de inquilinato, hotel familiar, ¿sí? Y en ese caso no abras el cuestionario ni realices registros en la app o en la planilla C1. En tu segmento, si al regresar en el hogar señalado encontraras personas, en el cuestionario, en la pregunta 2, borra la opción 2 y marca la 1, que dice si hay personas presentes, pone que sí. En la pregunta 4 borras la opción 5, que decía que habitualmente viven personas pero no se encuentran, ¿sí? Y déjala en blanco. Y después inicia la entrevista, cómo se detalló en los puntos anteriores, y al finalizarla registra en la app Censar o en la planilla C1 el resultado de la visita a la vivienda y la cantidad de personas censadas por sexo. En tu segmento, si en la entrevista no encontraste personas presentes en la vivienda, en el cuestionario deja las marcas que hiciste para la primera visita. Y en la app Censar hay que poner morador ausente. Pega el sticker que vas a tener
uno para cada vivienda en todas las viviendas, incluidas las que realizaron el censo digital. Después continúa con tu recorrido. Llama a tu jefa de radio al mediodía, entre las 12 y las 13, comunícate para informarle la cantidad de entrevistas realizadas y de viviendas deshabitadas que hayas censado. Consultale si tenés alguna duda. Terminá de completar las planillas C1 y completá las planillas RCS después de censar. Esto es en la sede después de censar. Sincroniza la app Censar para transmitir los datos de tus tareas, conectándote al Wi-Fi de la sede. Ordena los cuestionarios censales según número de vivienda, incluidos los correspondientes al censo digital. Si no pudiste utilizar la app, tenés que completar las planillas RCS y la C1 con los subtotales y totales. En la sede hay que preparar el material para entregar a la jefa o jefe de radio con las siguientes instrucciones. Primero ordenás las planillas C1 por planilla número. Terminás de completar el rótulo del sobre del censista y firmalo. Guarda en el sobre del censista los cuestionarios ordenados. Ordena aparte el plano de segmento, las planillas C1 y RCS y la credencial, así como el material sobrante. También entregar los materiales a tu jefe de radio, presentar el sobre de censista sin cerrar para que controle tu tarea. Acá hay un videíto. Bien, y después está ya el manual.